tal? ¿Cómo están? Yo soy Milicet y esto es Matemática. Recordamos entonces nuestra ruta de aprendizaje para el área de matemática. Hemos visto ya la actividad número 6, la parte 1, también la parte 2, parte 3, ¿cierto? Hemos visto los métodos de resolución, el método de reducción, el método gráfico y el método de igualación. Ahora vamos a entrar a la actividad número 8, parte 1, donde vamos a ver sistema de ecuaciones lineales, pero la resolución por el método de sustitución. Y luego ya en la última semana, que es la semana número 5, vamos a ver la actividad número 8, pero resuelta con el uso del GeoGebra. Así que empecemos entonces con la primera parte de la actividad número 8. Actividad número 8 entonces se titula Determinamos la cantidad de beneficiarios del alumbrado eléctrico mediante un sistema de ecuaciones. Parte 1. Hola, en la actividad anterior hemos identificado la variedad de recursos energéticos y el derecho a su acceso. Ahora, mediante la resolución de un sistema de ecuaciones, conoceremos la cantidad de viviendas de la población amazónica que acceden al servicio de alumbrado eléctrico. Recordemos evaluar el progreso de nuestros aprendizajes empleando los criterios de evaluación. Comencemos. El propósito para esta actividad es la siguiente: establecer relaciones entre datos, valores desconocidos y transformar esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas que incluyen sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y aplicar métodos de resolución en situaciones diversas. Aquí este propósito también lo pueden especificar de acuerdo a la situación problemática que se presente. Muy bien, y te recordamos también los criterios de evaluación que deberás de tomar en cuenta para el progreso de tus aprendizajes. Situación significativa para la actividad número 8. Al revisar la información del INEI 2017 sobre la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas de la población indígena u originaria de la Amazonía, se tiene proyectado que para el 2021, es decir, para este año ya del bicentenario, de las 168,000 viviendas que hay en total, el 95% accedería a dicho beneficio. Además, se sabe que un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 89.376 viviendas. Entonces nos hacemos las preguntas. ¿Cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbana? Y además, ¿qué porcentaje representa las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el 2021? Muy bien, entonces vamos a resolver esta situación. Vamos a resolver esta situación aplicando el método de Polya. Recordamos que tiene 4 fases: comprender el problema, diseñar el plan, ejecutar el plan y reflexionar sobre lo desarrollado. Entonces, comencemos por la primera fase, que es comprender el problema. Y para comprender el problema vamos a hacernos algunas preguntas que nos plantea la plataforma de Aprendo en Casa. Primero, identificamos los datos de la situación y la relacionamos entre ellas. Muy bien, recuerda que eso fue también un punto del propósito del aprendizaje. Entonces vamos a traer aquí una parte de la situación para poder extraer los datos importantes. Y aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Aquí nos hablan, por ejemplo, de que al revisar esta información que nos brinda el INEI en el año 2017 sobre la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas de la población indígena u originaria de la Amazonía, se tiene proyectado que para el 2021, o sea, en base a lo que se tuvo aquí, ahora se va a proyectar para este año lo siguiente: de las 168,000 viviendas. Quiere decir que este datito, 168,000 viviendas,
viene a ser el total de viviendas que hay en este lugar. Entonces, el total de viviendas sería un dato, 168,000. Pero de ese total de viviendas, por acá nos están diciendo lo siguiente, que solo el 95% accedería a dicho beneficio. ¿Pero a qué beneficio? Justamente al beneficio de tener cobertura del servicio de alumbrado eléctrico. Entonces ya ahí tenemos nosotros otro dato. Las viviendas con acceso a alumbrado eléctrico van a ser ¿qué cosa? El 95% del total de viviendas que está aquí. Ya está. Ahí estamos entonces comprendiendo el problema, haciendo el subrayado respectivo. Pero también, aparte, aquí nos están brindando lo siguiente. Nos dicen, miren, de que se trata de dos áreas. Acá nos dicen del área, nos están, miren, nombrando área rural y también del área urbana que está acá, miren. Entonces, son dos tipos de áreas. Por lo tanto, de este total de viviendas, que son 168,000 y que el 95% va a acceder al servicio eléctrico, entonces ese servicio eléctrico va a ir destinado para ambas áreas. Es decir, hay dos tipos de áreas de viviendas, las rurales y las urbanas. Ese es otro dato importante que nos va a servir justamente para poder luego definir nuestras variables. Y por último, nos dicen que el quinto, miren, la quinta parte de viviendas del área urbana, vamos a ponerlo por acá, la quinta parte de viviendas, ahí está, del área urbana más el doble del área rural, miren toda esta expresión, dicen que acceden al alumbrado eléctrico equivalen a ¿cuánto? A 89,376 viviendas. Entonces ahí ya tenemos también otro dato importantísimo que lo colocamos acá. La quinta parte de viviendas del área urbana más el doble de las viviendas del área rural que acceden al alumbrado eléctrico hacen un total de 89,376 viviendas. Muy bien, ya están ahí entonces los datos para comprender el problema. Tenemos otra pregunta. La siguiente pregunta es: ¿reconocemos cuáles son las incógnitas de la situación? A ver, ya hemos leído nuevamente la situación, por acá hemos colocado los datos. Ahora, ¿cuáles serían las incógnitas? Pues eso lo podemos ver en la pregunta que nos hacen. Entonces vamos a traer por acá nuevamente las preguntas y miren, observen, dice: ¿cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbana? Ya en esta pregunta ya nos están pidiendo justamente saber la diferencia entre la cantidad de viviendas que hay en el área rural con la cantidad de viviendas que hay en el área urbana. Obviamente son las viviendas que van a tener el acceso al alumbrado eléctrico, pero la pregunta entonces que nos podemos hacer es la siguiente: ¿sabemos cuántas viviendas hay del área rural y del área urbana para poder hallar esa diferencia? No la sabemos. Entonces, como no la sabemos, vamos a colocarles ahí nuestra incógnita. Primera variable, entonces la vamos a denotar con la letra X y va a ser el número de viviendas con acceso al alumbrado eléctrico, pero del área rural. Y así como estamos colocando del área rural, también vamos a colocar del área urbana. Ya está, y lo vamos a denotar con la letra Y. Ya está, entonces miren, ya definimos nuestras variables a partir de las preguntas que nos hacen. Justamente la mayor parte de la identificación de las variables, de las incógnitas, están en las preguntas que nos hacen. Si te das cuenta, todas las preguntas que hemos visto han estado ahí nuestra incógnita. Entonces por ahí es un tip que te puedo dar para que tú puedas reconocer dónde puedes ubicar tú tus incógnitas. Muy bien, tercera pregunta. Explicamos lo que comprendemos de la expresión de las 168,000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. ¿Cómo lo entendemos esto? Pues de la siguiente manera. Comprendemos que hay un total de viviendas en la población indígena u originaria de la Amazonía,
y son 168.000. Eso es lo que comprendemos, ¿cierto? Ya está. Ahora, sin embargo, no todos van a poder tener acceso al servicio de alumbrado eléctrico. Eso también lo entendemos, porque acá nos están diciendo que el 95% nada más accedería a dicho beneficio. Entonces, por eso decimos que solo nos dicen que el 95% del total de viviendas tendrán ese servicio entre las del área rural y urbana, ¿no? O sea, todas ellas solamente corresponderán al 95%, nada más. Y si quisiéramos saber cuánto es ese 95%, pues tendríamos que aplicarle ese porcentaje. Muy bien, seguimos con la comprensión del problema y tenemos aquí la pregunta número 4. ¿Cómo representamos algebraicamente la expresión un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural equivale a 89.376? Muy bien, nosotros hemos visto en nuestro video de la parte 1 de la actividad número 6 justamente cómo poder representar algebraicamente una expresión verbal. Muy bien, aquí por ejemplo nos están hablando de un quinto de viviendas. ¿Pero de qué viviendas? Del área urbana. Muy bien, si yo quiero saber un quinto de viviendas del área urbana, tendría que saber cuántas viviendas hay del área urbana. Entonces, como no lo sé, ahí va a estar nuestra primera incógnita. Y luego por acá nos dice más el doble del área rural. Igual, como no sabemos cuántas viviendas son del área rural, ahí también estaría nuestra segunda incógnita. Entonces, ahí tenemos primera incógnita del color verdecito, que sería del área urbana, y segunda incógnita sería del color rosado, del área rural. Entonces, nuestra primera variable será X, que corresponderá al número de viviendas del área urbana, y nuestra segunda variable Y será al número de viviendas del área rural. Ya está ahí, lo estamos definiendo nuestras variables. Ahora, una vez definidas las variables, podemos establecer o podemos plantear nuestra ecuación. ¿Cómo sería? Un quinto, ahí está, de las viviendas del área urbana. Si el número de viviendas del área urbana es X, un quinto se representará de esta forma, un quinto por X. Más, tenemos más el doble del área rural. Si el número de viviendas del área rural es Y, el doble será 2 por Y. ¿Listo? Y eso equivale esta expresión significa igual ¿a cuánto? A 89.376. Esta sería entonces la expresión algebraica de esta expresión verbal. Número 5. ¿Qué nos piden averiguar? Bueno, nos piden averiguar ¿qué cosa? Las preguntas que nos mencionan en la situación. ¿Cuánto es la diferencia sobre el acceso del alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbana? Y también nos piden encontrar el porcentaje que representan las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el año 2021. Muy bien, creo que se ha comprendido hasta aquí la situación problemática y ahora pasamos a la siguiente fase. Vamos a ver cuál toca, que es diseñar el plan. Bien, vamos a diseñar entonces nuestro plan. ¿Conoces cómo resolver la situación? Podemos hacernos esa pregunta que estuvo también en la situación anterior de la actividad 6. Bueno, nuestra respuesta es afirmativa, sí la conocemos y lo vamos a hacer realizando los siguientes pasos. Primero definimos las variables, ya lo tenemos ya definidas acá en la comprensión del problema. Luego vamos a encontrar el 95% del total de viviendas que nos están dando. Y también, una vez encontrada ese total, en base a este 95%, vamos a plantear nuestras ecuaciones lineales y formamos el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Luego procederemos a resolver, pero con otro método de resolución. Nosotros hemos visto ya 3 métodos: el método de reducción, el método de igualación, el método gráfico. Y ahora, para resolver esta situación problemática, vamos a utilizar el método de sustitución, que sería el tercer método algebraico. Luego vamos a responder a las preguntas, ¿sí? Esos serían nuestros pasos. Entonces,
¿Cuál de los siguientes métodos aplicarías para la resolución de la situación? Vamos nosotros a utilizar el método de sustitución. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que sería la de ejecutar el plan. Y bueno, ya hemos visto nosotros qué es resolver un sistema de ecuaciones lineales. Es justamente encontrar el conjunto solución que está formado por el par de valores x y y, que satisfacen simultáneamente a ambas ecuaciones. Y sabemos que satisfacer significa que al reemplazar los valores encontrados, la igualdad tiene que mantenerse. Muy bien, y también estamos recordando aquí los métodos que hemos visto: método de reducción, método gráfico, método de igualación, pero hoy nos toca ver el método de sustitución. ¿Y de qué se trata este método? Bueno, el método de sustitución consiste en despejar en una ecuación una de las dos incógnitas para sustituirla en la otra ecuación. Y ojo que este método de sustitución se puede aplicar cuando ya se tiene despejada una incógnita, para luego simplemente reemplazarlo en la otra ecuación que se tenga. Entonces vamos a ejecutar nuestro plan. Primero, ahí está la situación, la parte que nos interesa, y para eso el primer paso es identificar las variables. Entonces vamos a definir nuestras variables, que ya lo habíamos visto también en Comprendemos el Problema. Nuestra primera variable, entonces, hemos dicho que va a ser la X, que va a representar el número de viviendas del área urbana que tienen acceso al alumbrado eléctrico, y nuestra variable Y va a estar representada por el número de viviendas del área rural. ¿Ya? Entonces X es de urbana y Y de rural. Segundo paso, vamos a encontrar el 95% del total de viviendas, porque justamente en base a ese 95 estará pues el total de las viviendas, tanto rural como urbana, que tienen acceso a ese servicio eléctrico. Entonces, sabemos que el 95% total de viviendas lo podemos escribir como decimal. Y luego del total de viviendas significa multiplicar por ese total, que es 168,000 viviendas, ¿ya? ¿Hay otra forma de hacerlo? Claro que sí. 95% lo puedes escribir como 95 sobre 100 y luego multiplicarlo por esta cantidad, por el total. Bueno, yo aquí estoy empleando simplemente la conversión del número en porcentaje en decimal. Entonces, al multiplicar estas dos expresiones nos da un resultado de 159,600 viviendas. Esta es la cantidad entonces de viviendas con alumbrado eléctrico, y sobre esta cantidad es la que vamos a trabajar. Tercer paso, entonces, mira, ya tenemos la cantidad total de viviendas con alumbrado eléctrico, pero sabemos que de esta cantidad de viviendas están las del área urbana con las del área rural. Por lo tanto, ahí va a estar nuestra primera ecuación. Quiere decir que el número de viviendas del área urbana, que es X, más el número de viviendas del área rural, que es Y, van a ser un total de ¿cuánto? De 159,600 viviendas. Ahí está. Que tienen acceso al servicio eléctrico, al alumbrado eléctrico. Muy bien. Ahora, esta es ya nuestra primera ecuación encontrada. ¿Cuál será la segunda ecuación? ¿De dónde la saco? Muy bien, de aquí, ¿verdad? Justamente lo que habíamos trabajado en comprensión del problema. Este enunciado, 1/5 de viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico, equivale a 89,376 viviendas. Todo este enunciado entonces hace mi segunda ecuación. Ahí está, entonces lo escribimos. 1/5 de viviendas del área urbana lo puedo escribir entonces como X, que representa área urbana, entre 5, más el doble de las del área rural, que está representada por la letra Y. Ahí está. Y eso es igual a 89,376 viviendas. Ya está, ya tenemos la segunda ecuación. Muy bien,
antes de formar mi sistema de ecuación con estas dos ecuaciones, lo que voy a hacer es escribir o encontrar la ecuación equivalente a esta segunda. ¿Por qué? Porque justamente aquí observo que hay una fracción. Y para no trabajar con fracciones, ¿qué hacíamos? ¿Recuerdan? Muy bien. Multiplicábamos a cada uno de los términos por este denominador. Entonces, aquí si yo lo multiplico por 5, acá también lo multiplico por 5 y aquí también lo multiplico por 5. Ya si gusta lo pones entre paréntesis para no equivocarnos. Entonces, lo multiplicamos por 5. Mira, si yo tengo x quintos y lo multiplico por 5, x entre 5 por 5, estos 5 se simplifican y solamente me queda el x. Más 5 por 2, 10. Entonces me quedaría 10y igual 89.376. Por 5, eso nos da 446.880 viviendas. Y esta sería ya nuestra segunda ecuación equivalente a la primera que está aquí. Muy bien, entonces ahora sí vamos a formar nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a borrar esta partecita. Ya está, entonces formamos nuestro sistema de ecuaciones con la primera ecuación que está aquí, x más y igual a 159.600. Ya está, esa es la primera ecuación. Y la segunda vamos a escribir la equivalente, que es x más 10y igual a 446.880. Ya está. Entonces ahí tenemos nuestra primera y segunda ecuación que representan nuestro sistema de ecuaciones lineales. Muy bien, ya entonces planteamos aquí y formamos nuestro sistema de ecuaciones lineales. Siguiente paso es resolver este sistema pero aplicando el método de sustitución. ¿Y qué me dice el método de sustitución según la definición? Que tenemos que tener una de las ecuaciones despejada una variable. Entonces, nosotros de la ecuación número 1 vamos a despejar la variable x. Ya no te olvides, sustituir significa despejar primero una variable y luego sustituirla en la otra ecuación. Entonces, si de aquí, de esta ecuación número 1, yo despejo la variable x, despejar significa dejarla sola en este miembro. ¿Qué hago con este más y? Muy bien, aplico la propiedad de transposición de términos. Entonces el y de lo que está sumando en el primero va a pasar al segundo miembro a restar, menos y. De tal manera que ya tendría aquí despejada la variable x. Muy bien, una vez que hemos despejado, toca pues sustituir este despeje en la segunda ecuación, en la otra ecuación. Entonces escribimos la segunda ecuación, que es x más 10y igual a 446.880. Muy bien, la variable x, entonces miren, yo reemplazo. Como yo ya tengo que x es esta expresión, en vez de escribir x, escribo su expresión despejada, que es 159.600 menos y. Ya está. Y el resto lo voy a copiar igual. Más 10y igual 446.880. Ya está. Muy bien. Una vez que ya tenemos esta expresión, observa. Se ha convertido en una ecuación lineal con una sola variable, con una sola incógnita. ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí ahora toca aplicar la propiedad ¿de qué? De la operación de términos semejantes. Y aquí vemos que hay términos semejantes, el menos y con el más 10y. Y otros términos semejantes serían pues las constantes. 446.880 es semejante con 159.600 porque son números, son constantes. Entonces este numerito va a pasar a restar al otro miembro, ¿cierto? Hacemos la transposición. Acá tiene signo positivo y viene con un signo negativo, ¿ya? Y aquí vamos a operar menos y más 10y, es lo mismo de decir 10y menos y. Y eso es
9y igual 446.880 menos 159.600, ¿eso nos da cuánto? Nos da 287.280. Muy bien, ya está. Hemos operado términos semejantes, haciendo por aquí la transposición de términos también. Y ahora nos toca hallar el valor de y, pero tengo este 9 como coeficiente. Como lo está multiplicando, tiene que pasar a dividir al segundo miembro. Entonces, nos va a quedar y igual 287.280 entre 9 nos da 31.920. Y de esa forma acabamos de obtener el valor de nuestra primera incógnita y, que es el número de viviendas del área rural. Ya está. Una vez que encontramos una variable, hacemos lo mismo que hemos realizado en todos los métodos algebraicos que ya hemos utilizado. ¿Qué toca? Reemplazar, ¿no? Muy bien, pero esta vez vamos a reemplazar el valor de y en la ecuación despejada. ¿Cuál es la ecuación despejada? La que está acá. Profesora, ¿pero yo lo puedo aplicar aquí? Claro que sí, puedes tú escoger la primera o segunda ecuación, pero ¿qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo más práctico? Lo más práctico es que tú, al encontrar este valor, reemplaces en la ecuación despejada, porque ya solamente tendrías que reemplazar el valor encontrado y operar aquí y te sale el valor de x. Entonces tendríamos lo siguiente. Al reemplazar ese valor de y, que es 31.920, lo restamos con 159.600 y esto nos da un resultado de 127.680, que corresponde al valor de x, que es el número de viviendas del área urbana. Ya está, ya encontramos entonces las dos incógnitas y ahora toca pues el séptimo paso, que es responder a las preguntas. Vamos a recordar cuáles eran las preguntas. Ahí está, ahí tenemos las preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbana? Bien, entonces la diferencia es la siguiente. La del área rural es ¿cuánto? Aquí está entonces el número de viviendas del área rural. Mira, es menor del número de viviendas del área urbana, ¿no? Siempre hay esa diferencia. Ahí también podemos ver que no hay una igualdad entre las oportunidades que tienen los que viven en la zona rural con las oportunidades que tienen los que viven en la zona urbana, ¿no? Entonces ahí también puede entrar una parte de reflexión. Pero bueno, vamos ahora sí a encontrar esa diferencia. Restamos el mayor menos el menor. Entonces, 127.680 menos 31.920, eso nos da como resultado 95.760. Entonces podemos responder lo siguiente. La diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y urbana es de 95.760 viviendas. Miren la gran diferencia que hay. Muy bien, entonces ahora vamos con la siguiente pregunta. Ya no alcanza aquí, vamos a limpiar la pizarrita y vamos a resolver la siguiente pregunta. Muy bien, entonces si nos piden encontrar el porcentaje que representa las viviendas del área rural con respecto al total de viviendas que tendrán acceso al servicio en el año 2021, eso es pues hablar ya de la relación parte todo, ¿sí? Entonces si queremos encontrar ese porcentaje, se obtiene dividiendo la parte entre el todo y todo por 100%. De esa forma vamos nosotros a poder expresar una parte pero en porcentaje. Entonces la parte corresponde aquí ¿a quién? A las viviendas del área rural, ¿no? Entonces ahí lo hemos puesto. La parte correspondería a las viviendas del área rural con acceso al alumbrado eléctrico. Y entonces nosotros ya hemos encontrado que las viviendas del área rural corresponden a 31.920. Esas son las viviendas del área rural. Y el todo vendría a ser pues todas las viviendas con acceso al alumbrado eléctrico.
y todas las viviendas corresponden a la cantidad de 159.600 viviendas. Eso es lo que hemos encontrado en la anterior diapositiva. Muy bien, con estos datos bien identificados, no te olvides, parte y todo, ¿sí? Vamos a encontrar el porcentaje simplemente dividiendo la parte entre el todo y todo por 100%. Entonces, al dividir esta expresión 31.920 entre 159.600, eso es igual a 2 décimos. Compruébalo. Como nos sale 2 décimos, colocamos lo demás aquí, igualito, por 100%. 2 décimos por 100, ¿a cuánto es igual? Claro, se corre la coma decimal, 2 espacios hacia la derecha y nos queda 20 y le colocamos el porcentaje, 20%. Quiere decir que esta cantidad de viviendas del área rural corresponde al 20% de las viviendas que van a recibir el alumbrado eléctrico. Entonces vamos a dar la respuesta. Las viviendas del área rural representan el 20% del total de viviendas que tendrán acceso al servicio en el año 2021. Muy bien, entonces hemos terminado por resolver esta situación. Vamos con la siguiente fase de Polya. La siguiente fase toca reflexionar sobre lo desarrollado. Y en la plataforma nos presenta solamente una pregunta para poder reflexionar sobre este desarrollo. Dialogamos en familia respecto al acceso al alumbrado eléctrico en nuestra comunidad, así como en la población indígena u originaria de la Amazonía. Muy bien, la pregunta que se nos proporciona es la siguiente. ¿Qué compromisos debemos asumir como familia para apoyar el derecho de acceso al servicio de alumbrado eléctrico? Muy bien, teniendo en cuenta, jóvenes, que hemos visto que no todos tienen la misma oportunidad de tener acceso a este servicio básico importantísimo, pues nosotros debemos de tomar conciencia sobre ello y debemos de saber utilizar nuestra energía eléctrica en nuestra casa. Es por eso que proponemos lo siguiente: utilizar la energía eléctrica de manera adecuada y segura. Pagar puntualmente nuestro recibo de luz. No revender la energía eléctrica, que esto lo hacen algunos. Quizás nosotros no lo hacemos, quizás nosotros no hemos escuchado sobre esto, pero se da. Justamente las autoridades competentes son las que nos recomiendan no revender la energía eléctrica, y eso es porque existen personas que sí lo están haciendo, familias que sí lo están haciendo. Muy bien, utilizar la electricidad solo si cuenta con la autorización de las autoridades. No hay que hacerlo de manera ilegal, a escondidas, porque estamos perjudicando, aunque no lo crean ustedes, a otros sectores. Y también evitar la manipulación del medidor por personas no autorizadas. Muy bien, entonces estos son algunos compromisos que podemos asumir como familia, pero repito, aquí nos piden dialogar con la familia, o sea, ustedes pueden dialogar con su familia y quizás proponer otros compromisos que nos lleven también a la reflexión del apoyo al derecho de acceso al servicio de alumbrado eléctrico. Muy bien, entonces hemos terminado con la actividad número 8, resuelta por el método de sustitución. Recuerda que en la quinta semana, la última semana, vamos a ver esta resolución, pero aplicando el uso del GeoGebra. Así que no te pierdas la siguiente parte, que ya lo estaremos seguramente colgando en las siguientes semanas. No te olvides entonces también de revisar los criterios de evaluación. Relacioné datos y valores desconocidos sobre el acceso al alumbrado eléctrico y los representé mediante 2 ecuaciones lineales. Lo acabamos de hacer. Expresé lo que comprendo sobre la solución de un sistema de ecuaciones lineales. También lo hemos hecho. Recuerda que esta expresión lo puedes hacer en la respuesta que tú brindes al desarrollo. Elegí un método para resolver un sistema de ecuaciones lineales. También hemos elegido el método de sustitución.
Seleccioné y combiné estrategias para dar solución a un sistema de ecuaciones lineales, también lo hemos hecho. Justifiqué sobre las características de la solución de un sistema de ecuaciones lineales empleando propiedades o ejemplos, también lo hemos hecho. Hemos aplicado varias propiedades que nosotros conocemos. Muy bien, eso sería todo. Hemos terminado de resolver la actividad número 8 con la situación presentada. Y si este video te ha ayudado, dale like, suscríbete y deja tu comentario. Conmigo será hasta el siguiente video aplicando GeoGebra. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, bye bye.